Bien, tenemos una entrevista del cierre por partida doble. Hemos invitado a Otmar Ravich, expresidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, ex gerente de recursos humanos de varias empresas mineras, todas muy importantes, lo conocemos mucho tiempo, también maneja temas sociales que son esenciales para el desarrollo de la minería, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, igual que José González, que ha estado toda la semana también en Trujillo, en Conamín, que dio una charla magistral que fue un éxito y muy aplaudida durante la semana y que también va a compartir con nosotros alguna lectura sobre esto antes de retornar a los Estados Unidos, donde radica. Buenas noches, señores, bienvenidos. ¿Cómo estás? Empiezo con Otmar. Otmar, y hay una lámina que puede lanzar el señor director, que es del Viceministerio de Minas. La minería emplea directamente 250.000 personas aproximadamente, pero crea indirectamente 1.4 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. Esta fotografía, pregunto, Otmar, tú que conoces el sector, ¿puede mejorar? ¿O ha llegado a su techo? No, definitivamente puede mejorar y debió mejorar, porque justamente comentábamos el otro día que al año 2022 habían 231.000 trabajadores directos, ¿no? Y siempre hablamos de, por cada trabajador directo, 9 trabajadores indirectos. Sin embargo, el 2024 hemos llegado a 229.300 trabajadores. O sea, hemos reducido la cantidad de trabajadores pese a que se ha incrementado el volumen de exportaciones mineras. ¿Y esto por qué? Porque ha entrado una gran mina en operación. Entonces, realmente Anglo American nos ha permitido hoy día poder tener una mayor cantidad de mineral exportable, pero una menor cantidad de trabajadores directos operativos. Nosotros esperábamos para el 2020 267.000 trabajadores mineros. Sin embargo, esto no ha sucedido porque de alguna forma hemos tenido años en donde no hemos podido crecer. Lamentablemente, los problemas internos, comentando 8 presidentes en 5 años, no es un ambiente estable como para que las inversiones avancen, ¿no? Y este comentario de que ya se iniciaría Tía María realmente es una noticia maravillosa para el Perú, porque el pueblo lo necesita, los peruanos lo necesitan, y yo creo que esto va a ser un tema muy importante para el país. José, hablando de temas financieros, tenemos una lámina sobre la evolución de las transferencias. Entre el 2014 y el 2023, las transferencias producto de la actividad minera han sumado 52.000 millones de soles. Te pregunto, después de lo visto toda esta semana en Trujillo, en Conamín, después de hablar con tanta gente que se te acercó, escuchar todas las exposiciones con tanta paciencia, ¿sigues creyendo en el crecimiento de la minería como una posibilidad real? Completamente. Uno de los presentadores en un momento mencionaba y hacía detalles sobre la madurez del ecosistema minero en el Perú. Luego de un ciclo minero largo, que estamos retomando un ciclo minero mucho más largo. El Perú es un país minero prácticamente desde su existencia prehispánica y que tuvo un pico en el siglo XX y que tiene un segundo, tercer, cuarto aire. Habría que verlo en este siglo XXI. Y este ecosistema, cuando hablábamos de la minabilidad, nosotros venimos hablando de la minabilidad del cobre peruano desde que empezaste el programa, desde que empezamos el programa. ¿Qué se requiere para que un pez sea minable? Primero, las condiciones geológicas y la meteórica. En minería, la geología es destino, ¿sí? El Perú tiene condiciones geológicas extraordinarias, particularmente en lo que se refiere al cobre. Se requiere infraestructura. El Perú tiene infraestructura con la inauguración del puerto de Chancay, la expansión de la carretera central, la infraestructura que se ha construido en el sur y capital humano. Tema que Otmar conoce mejor que nosotros. El capital humano a nivel de minería es extraordinario. Nosotros exportamos talento minero al resto del mundo y cada vez lo desarrollamos, no solo desde la gerencia financiera, productiva, mineros, productores, servicios, la capacidad de incrementar, y se subrayó en Conamín, podemos duplicar y más la producción de cobre en la medida que se alineen las cartas, y se van a alinear, de nuevo, por una cuestión estrictamente geológica y las otras dos que se agregan.
Otmar, tenemos otra lámina que me permite hacerte la siguiente pregunta. El empleo minero de abril del 2024, de este abril, comparado al del año anterior, se ha incrementado en 3.5%. ¿Crees que esto es un hipo o una tendencia? Y complemento la pregunta con lo que dijiste antes. ¿Explicará ese no crecimiento que se esperaba de puestos de trabajo a pesar de la llegada de Quellaveco en la tecnificación? Yo creo que es una tendencia, percibo que es una tendencia. Nosotros en el periodo del 2012, que hicimos una presentación representando a la Sociedad de Minería en Chile, la Sociedad de Minería de Perú con la Sociedad de Minería de Chile, estuvimos viendo el tema complejo de cómo crecer en crisis, o mejor dicho, la crisis del crecimiento. Y ahí estábamos con unas proyecciones importantes en ese país amigo y nosotros. Sin embargo, tuvimos tumbos, nosotros y ellos también. Entonces, nos hemos vuelto a encontrar justamente en el CONAMIN y ha sido muy interesante la presencia de los representantes de Chile porque han planteado un tema bastante interesante sobre integrar esfuerzos con el cobre. Yo creo que el cobre ya nos está planteando una tendencia y definitivamente es al crecimiento. Pero también tiene su tema complejo, la tecnificación. La automatización, de la que se ha hablado mucho, y tú y yo lo hemos escuchado porque me olvidé decir que Otmar también ha estado y fue protagonista del evento esta semana en Trujillo. La automatización, tú que eres experto en el tema de elemento humano, ¿no te inspira, digamos, desata un poco de preocupación? Porque, claro, aumenta la producción, pero quizá necesitemos menos operadores. En realidad vamos a necesitar más operadores especializados y ahí hemos estado en el TecSub, que es donde se ha desarrollado el evento. TecSub va a tener una importancia fundamental en este desarrollo. Si TecSub no está preparado para darnos el apoyo, entonces sí vamos a poder tener una crisis de crecimiento en donde no vamos a poder tener la oferta suficiente a la demanda de especializados. Entonces sí, yo creo que tenemos que prepararnos para ese momento, porque además con el tema de la, digamos, no solamente automatización, sino la descarbonización que plantearon en el CONAMIN, que es un tema bastante complejo, porque Caterpillar estaba sufriendo sobre el tema de que si los camiones eléctricos iban a poder o no ser eficientes, y Glencore de Chile vino a decir que todavía el tema financiero no estaba muy claro, porque podría duplicarse el consumo de energía. Y eso sí podía generar un conflicto de costo-beneficio. Entonces, estamos en un contexto bastante complejo porque al 2035 se tiene que descarbonizar el mundo. Hay compromisos de las empresas a ello y, sin embargo, tenemos que capacitar a nuestros muchachos y todavía no sabemos en qué tipo de equipo vamos a andar. El tema está complejo, pero además, interesante. Claro, cuando hablamos de cambio energético hay que entender que ese cambio energético no es en singular, es en plural. Hay muchos cambios que paralelamente se tienen que dar y ese es el mundo que se está dando, cambiante. Es correcto. Y eso tiene que ver también con la empleabilidad. Definitivamente. José González, tenemos otra lámina que nos habla de las transferencias mineras. A ver, datos, amigos televidentes. Ustedes saben que siempre les damos datos que nadie más les da. Ancash, Arequipa, Ica, Moquegua y Cusco son el top 5 de las regiones más beneficiadas por la minería. Sin embargo, su nivel de ejecución presupuestal es muy bajo, con raras excepciones. ¿Cuál es la solución, José? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has escuchado? En el CONAMIN se abrió mucho de lado y lado, del sector privado sobre la tramitología. Y uno de los invitados chilenos decía que el número, ellos hablan de las regulaciones y lo que se menciona, ellos le llaman regulaciones. En Chile las regulaciones mineras son el doble que en el Perú. ¿Sí? Y en Europa, particularmente en los países productores de gas y petróleo, probablemente son mayores que en Chile. Pero creo que hubo una discusión, estuvo presente la ANA, la Dirección de Minería, el ministro del Ambiente que cerró la conferencia, el viceministro de Minerías, y creo que hay un entendimiento que el problema no es el número de regulaciones, y además el número de regulaciones ha aumentado porque hoy día la minería moderna demanda una cantidad de variables que no existían en el siglo XX ni en el pasado. Noruega acaba de aprobar la explotación del gas en el Zócalo continental noruego.
que tiene condiciones medioambientales mucho más delicadas que en tierra firme, porque Noruega entiende que sus recursos de gas son del planeta, no son de Noruega. Ahora, si hay que explotar gas en el Zócalo noruego, hay que cumplir con las regulaciones de Noruega. Y creo que hubo un consenso muy grande en que sean más funcionales y que fluyan mejor. Lo mismo sucede en función del uso del canon, particularmente en los gobiernos regionales y municipales. Tenemos un problema, que es que la Constitución del 93 eliminó el Instituto Nacional de Planificación, que es cierto que se politizó durante el gobierno militar con Sinamos, pero ese es el proceso de las corporaciones de desarrollo, que se crean durante el primer gobierno de Belaúnde. Era planificar la inversión social, es decir, el desarrollo. Si no tenemos instancias desde el gobierno central que asistan a las regiones y a las municipalidades a usar esos recursos para invertir, no para el gasto corriente, la aplicación de ese recurso tiene muchos problemas. Y las autoridades regionales se quejan, protestan ante las autoridades monetarias, fiscales, económicas, de que las regulaciones que les imponen a ellos para utilizar esos recursos a su vez son muy grandes. ¿Cuál fue el lema del CONAMIN? Una minería sostenible, innovadora e inteligente. Creo que ahí falta un término, equitativa. Que haya equidad en esa riqueza que está generando la minería para que haya una distribución hacia la base de la pirámide y la narrativa y la actitud de la minería siga cambiando. Para terminar, este es el 15 CONAMIN. Yo recuerdo las conferencias hace 10 años, cuando los temas de Conga, si va, si no va, minería sí, minería no, que hemos progresado muchísimo en la actitud general en el país de cara a la minería, pero tenemos que seguir progresando hasta que entendamos que la minería, hoy día en los Estados Unidos los ambientalistas son mineros, porque sin minerales críticos, sin energía alternativa, no hay descarbonización. Esas nuevas tendencias tienen que llegar al Perú y que las entendamos todas y que la equidad contribuya a que la gente entienda lo que dijiste en tu presentación, que el beneficio físico y humano de la minería llegue a todos y por lo tanto todos entendamos que el Perú es un país minero. Cuando hablamos de equidad, Otmar, inmediatamente tenemos que ver al Estado. Es el Estado el que distribuye, además de la responsabilidad social empresarial, el ESG del cual hablamos en todo el mundo, aquí en el programa, pero el Estado tiene que estar presente. Y por eso le pregunté al viceministro de Minas, que conocemos tú y yo hace tanto tiempo, si es que los van a acompañar ahora a Southern en esta decisión de echar a andar a Tía María, que todos felicitamos por su impacto, ¿no es cierto?, en el desarrollo. Quizá el tema de planificación abandonado ayudaría a que las colectividades como Tambo, como Arequipa, digan, oye, sí, dentro de este plan de desarrollo necesita un proyecto como este. ¿Cómo ves tú, en general, el tema de la viabilidad de Tía María? Te lo comento como un ejemplo que sucedió también en el CONAMIN. Y creo que no fue escuchado de manera completa, sino como una política común, digamos, de las actividades. Colquisiri hizo una presentación muy interesante. No fue totalmente escuchada. En realidad hizo dos interesantes que les voy a comentar. Una que dijo, sí, yo soy agricultor, exporto mandarinas, tengo 60 hectáreas y exporto mandarinas al mundo, a China y a Europa, al lado de mi relavera y al lado de mi mina. Entonces, no es una empresa minera ayudando al agricultor a sembrar su papita. No, no. Soy un minero que soy agricultor y exportador agrícola. Yo creo que ese mensaje que nos dejó Colquisiri no fue captado en su totalidad. Tenemos que ser mineros y tenemos que ser agricultores, porque si no, no nos van a entender y nosotros no vamos a entender a los agricultores. Eso habla de equidad, de lo que está mencionando Exactamente. José. Esa es la Eso equidad. no es teoría, lo que estás diciendo demuestra que es posible ser equitativo. Y ahí había un tema también que fue muy interesante en los temas de seguridad de los trabajadores, que se trató una situación que no está tratando el país. Hay una ley específica que está relacionada a cuidar la mente de los trabajadores, cuidar específicamente no solamente el cuerpo, sino la mente de los trabajadores, y sobre todo los trabajadores que viven en estrés en las unidades mineras y en los socavones y en los equipos complejos de alto valor. Y no se está
evaluando esa situación de el cuidado de la mente del trabajador cuando existe una norma. Totalmente. Se hizo una presentación. La única empresa minera, y que creo que es la única empresa de toda la industria y de todas las industrias del Perú, porque no creo que ninguno se haya preocupado de esto, fue presentado por Colquisiri. Yo realmente sorprendido de la profundidad de los temas de una empresa minera de que está prácticamente al lado del nuevo puerto. Así es. Que no va a exportar ese puerto minerales, porque no es para minerales, y que está con una producción de 2.000 toneladas día, sin plomo plata, y dándonos un mensaje de que hay que exportar mandarinas. Y que acaba de cumplir 40 años, que dirige nuestro buen amigo Juan José Herrera, ex gerente general de Volcan y otras importantes empresas mineras, pero que además efectivamente tiene muy claro que esa convivencia es absolutamente posible. En este programa hemos montado, creo que 2 veces, reportajes en los últimos 3 años sobre esta experiencia que es exitosa y que debe ser emulada. Yo discrepo una cosa contigo, yo creo que sí lo han entendido, sino que, claro, hay que repetirlo. Exacto. Se nos va el tiempo. José, en 30 segundos, ahora que estuviste esta semana, si tú fueses inversionista con los que tú departes todo el tiempo, es norteamericano, ¿invertirías en el Perú? Absolutamente y de todas maneras. La madurez de la actitud del sector minero es obvia y clara, y la actitud de la base de la pirámide en el país de cara a la minería ha mejorado muchísimo, sencillamente por este anuncio. Siguen habiendo resistencias, siguen habiendo rechazos, pero no son los que teníamos en el pasado. Y creo que Osmar lo decía en términos de lo que significa la equidad. Hoy día leía en el Éxodo, dicen sin ánimos religiosos, al que recogía mucho nada le sobraba, al que recogía poco nada le faltaba. Eso es equidad. En la medida que la minería contribuye al beneficio de todos los peruanos, no hay forma que adquiramos una conciencia minera como tenemos una conciencia vinculada a la cocina peruana que nos ha puesto en los mapas de todo el planeta. De acuerdo. Un comentario, Óscar, no podía decirlo. Enviar un saludo especial a una empresa, Panaservice, catering minero. Hace 30 años se inició en Trujillo, por eso lo recordaba, y que hoy día es uno de los caterings más importantes del país y está por salir al exterior exportando servicios. Solamente eso. Me tienes que pasar el dato de su gerente para invitarlo al programa. Perfecto. Estuvo con nosotros Otmar Ravich y, por supuesto, José González, quien vuelve a los Estados Unidos, pero estará con nosotros, como siempre, todos los domingos desde Wall Street. Muchas gracias, Otmar. Gracias. José.